Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestros famosos turcos preferidos. Hoy tenemos un plato fuerte. Un tema que sé que los tiene con el alma en un hilo, preguntándose, ¿habrá reconciliación a la vista? ¿Serán solo flores de amor pasajeras? Vamos a analizar a fondo esos rumores que andan circulando como la pólvora sobre Kerem Bürsin y, bueno, ya saben quién. No voy a mencionar nombres todavía, para mantener el misterio un poquito más. Pero prometo que al final del vídeo, tendremos una idea mucho más clara de qué está pasando realmente. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones. Aquí les traemos toda la verdad, sin filtros y con mucho cariño. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su bebida favorita, y acompáñenme porque esto se va a poner interesante. Bien, ahora sí, vamos al grano. Últimamente las redes sociales han explotado con fotos y comentarios sobre, llamémosla la ex. Sí, esa persona que todos sabemos que marcó un antes y un después en la vida de Kerem Bürsin. Y no solo en la suya, seamos honestos, también en la nuestra, que vivimos su relación como si fuera nuestra propia telenovela. Han surgido imágenes donde se ve a Kerem enviando flores. Flores. Un gesto que obviamente ha encendido todas las alarmas. ¿Será una simple muestra de cortesía? ¿Un intento de mantener una relación cordial? ¿O será acaso una estrategia para reconquistar un corazón que alguna vez fue suyo? La interrogante, mis queridos, es más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata solo de un ramo de flores, sino de todo un abanico de señales que debemos interpretar con lupa de detective. Para entender todo esto, tenemos que analizar el contexto. Recordemos que aunque su relación terminó hace ya un tiempo, ambos han demostrado un gran respeto mutuo. No ha habido declaraciones explosivas, ni indirectas venenosas en redes sociales. Al contrario, siempre han mantenido una postura elegante y madura. Esto en sí mismo ya es un indicio de que la puerta a una posible reconciliación, aunque sea en el plano de la amistad, nunca estuvo completamente cerrada. Es una base sólida sobre la cual construir, incluso si solo se trata de una amistad renovada. No todos los ex son enemigos, y estos dos parecen ser un ejemplo de ello. Pero, ¿qué tipo de flores eran? Este detalle, mis queridos chismosos, es crucial. No es lo mismo enviar un ramo de rosas rojas pasión que un arreglo de margaritas blancas. Según nuestras fuentes, y cuando digo fuentes, me refiero a mis detectives en las redes sociales, gracias por su arduo trabajo, parece que se trataba de flores silvestres. Flores sencillas, pero llenas de significado. Las flores silvestres suelen simbolizar la libertad, la alegría y la espontaneidad. Un mensaje que podría interpretarse como un deseo de volver a conectar de una manera más auténtica y natural. Alejado de los protocolos y las formalidades, un gesto que habla de un deseo de redescubrirse. ¿Será que Kerem busca un nuevo comienzo con la ex, lejos de las presiones mediáticas que marcaron su relación anterior? Además de las flores, también han surgido rumores sobre algunos encuentros casuales. Digo casuales entre comillas, porque en el mundo del espectáculo, pocas cosas son realmente casuales. Se dice que han coincidido en algunos eventos y que, aunque no han posado juntos para las fotos, se han visto conversando animadamente. Eventos benéficos, estrenos de películas de amigos en común, lugares donde, inevitablemente, sus caminos se cruzan. ¿Son realmente casuales estos encuentros o existe un plan maestro detrás de ellos? ¿Estarán utilizando estos eventos como excusa para pasar tiempo juntos y reconectar? La pregunta es válida, mis queridos, y no debemos descartar ninguna posibilidad. Ahora bien, aquí es donde entra la parte más interesante, el lenguaje corporal. He estado revisando algunas fotos y vídeos de estos supuestos encuentros, y he notado algo que me llama la atención. Cuando están cerca el uno del otro, Kerem tiende a, ¿cómo decirlo?, a suavizar su mirada. Sus ojos brillan de una manera diferente. Y ella, por su parte, aunque intenta mantener la compostura, no puede evitar esbozar una sonrisa sutil, pero reveladora. Esa sonrisa, mis amigos, vale más que 1000 palabras. Es un indicio claro de que la chispa, aunque tenue, aún no se ha extinguido por completo. El lenguaje no verbal es poderoso y en este caso, parece estar gritando a los cuatro vientos que algo está pasando entre ellos. ¿Esto significa que están a punto de volver?
No necesariamente. Pero sí sugiere que todavía existe una conexión emocional fuerte entre ellos. Una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, no se ha desvanecido por completo. La historia que compartieron fue intensa, y es difícil borrar esos recuerdos de un plumazo. La pregunta clave es si están dispuestos a revivir esa historia, con todas sus luces y sombras. También es importante considerar las agendas de ambos. Kerem, como sabemos, está sumergido en múltiples proyectos. Viajes constantes, rodajes, entrevistas, su vida es un torbellino. Y ella, por supuesto, también está enfocada en su carrera. Tal vez, en este momento ambos estén priorizando sus compromisos profesionales y no tengan tiempo para dedicarse a una relación seria. El timing es crucial en cualquier relación, y quizás ahora no sea el momento adecuado para volver a intentarlo. La distancia física y la falta de tiempo podrían ser obstáculos insalvables. Pero, ¿y si este acercamiento fuera una forma de tantear el terreno? De ver si todavía hay chispa, si todavía hay deseo de intentarlo de nuevo. Tal vez ambos se han dado cuenta de que, a pesar de sus diferencias, se complementan de una manera única y especial. Reconectar con el pasado puede ser una forma de evaluar el presente y proyectar el futuro. Estarán jugando al gato y al ratón, midiendo sus fuerzas y viendo si la llama del amor puede reavivarse. Otra teoría que he estado considerando es la posibilidad de que estén trabajando juntos en algún proyecto secreto. Sabemos que ambos son talentosos y creativos, y que les gusta sorprender a sus fans. ¿Será posible que estén preparando alguna colaboración que nos deje a todos boquiabiertos? No sería la primera vez que una pareja de actores se reconcilia en el set de grabación. Imaginen la bomba mediática que sería si anunciaran un proyecto juntos. Las redes sociales explotarían. Esta teoría, aunque descabellada, no es del todo imposible. Sin embargo, también debemos ser realistas. Las reconciliaciones no siempre son fáciles. Requieren mucho trabajo, compromiso y, sobre todo, voluntad por ambas partes. Y a veces simplemente no están destinadas a suceder. Tal vez Kerem y la ex se den cuenta de que es mejor mantener una amistad sincera y respetuosa que forzar una relación que ya no funciona. Forzar una reconciliación podría ser peor que mantener la distancia. A veces, lo mejor es aceptar que las cosas cambian y que no todos los finales felices implican volver a estar juntos. Además, no podemos ignorar el factor fanáticos. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. ¿Estarán dispuestos a lidiar con el escrutinio público si deciden volver a estar juntos? La exposición constante puede ser un arma de doble filo, y no todas las parejas pueden soportarla. También hay que considerar la posibilidad de que Kerem simplemente esté siendo amable y cortés con su expareja. A veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, y un gesto de amistad no tiene por qué interpretarse como un intento de reconciliación romántica. Quizás ambos han madurado y han aprendido a dejar atrás el pasado, manteniendo una relación cordial y respetuosa. En los últimos días han surgido nuevas pistas que alimentan aún más las especulaciones. Se ha visto a Kerem frecuentando los mismos restaurantes que la ex. Coincidencias sospechosas. Y no solo eso, sino que también se ha filtrado información sobre una posible escapada romántica. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que han reservado una cabaña en las montañas para pasar unos días a solas. ¿Será cierto? De ser así, estaríamos ante la confirmación definitiva de que la reconciliación es inminente. Sin embargo, también hay voces que desmienten estos rumores. Algunos medios turcos aseguran que Kerem está saliendo con otra persona, una joven modelo que ha captado su atención. ¿Será este el fin de la esperanza para los fans que sueñan con la reconciliación? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo puede cambiar de un día para otro. En definitiva, la situación es compleja y llena de matices. No podemos afirmar con certeza si habrá reconciliación o no. Pero lo que sí podemos decir es que hay señales que sugieren que todavía hay amor, o al menos, un profundo afecto entre ellos. Y eso, mis amigos, es algo que siempre vale la pena celebrar. El amor, en todas sus formas, es un motor que impulsa nuestras vidas. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y la ex volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema tan candente.
Necesito saber si están tan obsesionados como yo. Y ahora, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado las fotos de Kerem enviando flores, los rumores sobre sus encuentros casuales, el lenguaje corporal revelador y las posibles motivaciones detrás de este acercamiento. Hemos considerado tanto la posibilidad de una reconciliación romántica como la de una simple amistad. En definitiva, hemos intentado descifrar el misterio que rodea a esta pareja que sigue dando que hablar. Hemos considerado todas las teorías posibles, desde la más romántica hasta la más real. Ahora, la decisión final está en manos de Kerem y la ex. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo mis teorías con ustedes. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su amor por el chisme. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios con sus opiniones sobre si creen que hay reconciliación posible o no. Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de Kerem Bürsin y, lo más importante, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos de este estilo en camino. Y recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo detalle. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Sigan chismeando con nosotros. Los quiero. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que tendremos muchas más sorpresas y exclusivas sobre el mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero.